Bienvenidos a esta edición de Hora Clave que hacemos a las 8:02 acá en la 92.9. Lo hacemos con Sex Pistols. God Save the Queen dice esta canción que recordamos en un día como hoy porque esta historia es tremenda. Y ocurrió un 10 de marzo, pero en el año 1977. Pónganse imagínense esta escena, ¿no? 7 de la mañana. Ya los Sex Pistols a las 7 de la mañana me parece algo extraño, digamos. Pero bueno, 7 de la mañana. Mesa instalada en las afueras del Palacio de Buckingham. Y allí los Sex Pistols firman con la compañía A&M Records un nuevo contrato, ¿no? Para hacer algunos discos. Los Sex Pistols en los años 70 y 80, pero furor. Así que había algo de gente allí. Bueno, después de firmar dijeron vamos a una fiesta. Y ahí ustedes saben lo que puede pasar con el punk de esa época, ¿no? No solo con los Sex Pistols, con muchos de esos exponentes. Bueno, en esa fiesta empezaron a romperlo todo. Sid Vicious rompió un inodoro, se cortó el pie también en ese acto, ¿no? Empezó a generar un montón de daños. Estaba Rotten maldiciendo, ¿no? Amenazando a todo el mundo. Steve Jones bailando y después peleando al final con un fan anónimo, decían, ¿no? En el baño. Bueno, ¿cuánto duró el contrato de Sex Pistols con la compañía? 6 días. Chao pescado, hermano. No eran para A&M Records, claramente, pero no eran para ninguna disquera, básicamente, con ese comportamiento, pero eran para cualquiera, con la música, ¿no? Con el punk y con la energía que ponían sobre el escenario los inigualables Sex Pistols, con los que comenzamos esta mañana, en la que tenemos algo de problemas en las calles. No al nivel de los Sex Pistols, pero sí, tenemos problemas en el sector de Avenida Mata. Hubo otro choque. ¿Qué pasa en la Avenida Mata? Están panquetas en la Avenida Mata. Avenida Mata con 3 choques ayer. Hoy día otro más. Ahí en San Francisco con Avenida Mata, el tránsito por San Francisco está interrumpido, así es que busque alternativas, Carmen, qué sé yo, Vicuña Maquena. La verdad es que no está el tránsito muy fluido en esa zona, lo mismo que en la caletera de la carretera General San Martín al sur, pasado el enlace de Avenida del Valle, por una colisión de vehículos. Una situación que genera tránsito lento en Avenida del Valle, desde la rotonda Avenida Chamicero, esto es en Colina, ahí en Chicureo. Atención con eso entonces. Y también hay restricción de pista derecha en Costanera Norte al Oriente, sector Puente Centenario, por un accidente. Ojo con quienes vayan por ese sector de la Costanera en Vitacura. 32 grados esperamos para hoy en Santiago. Y con los Sex Pistols iniciamos este martes, el último día antes del cambio de mando. El último día oficial del presidente Gabriel Boric en La Moneda. Ya sacaron todos los cuadros. Ya no hay más cuadros del presidente en La Moneda. Mañana instalan los nuevos. Así comenzamos esta hora clave. Las noticias más relevantes en 90 segundos. Lo esencial para empezar tu día bien informado. Estas son las claves del día. Precisamente la clave 1. A un día del cambio de mando, el Congreso afina los detalles para este 11 de marzo, cuando el presidente Gabriel Boric traspase la banda presidencial a José Antonio Kast. Una ceremonia que podría alcanzar un récord cercano a 1.150 invitados. Esto obligó a ampliar el aforo del Salón de Honor y reforzar la logística y seguridad para estar más apretados. Entre las autoridades internacionales confirmadas figuran el rey Felipe VI de España y los presidentes Lula da Silva de Brasil, Javier Milei de Argentina y Daniel Noboa de Ecuador, además de delegaciones de distintos países. Asimismo, se implementarán cortes de tránsito y suspensión de clases en sectores de Valparaíso y Viña del Mar durante la jornada. Clave 2, lo estaremos hablando acá en nuestra hora clave. Las bancadas del oficialismo, la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente alcanzaron un acuerdo para controlar la mesa directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, sumando 79 votos que aseguran la mayoría absoluta. El pacto establece que la primera presidencia será encabezada por la diputada Pamela Giles, mientras que las vicepresidencias quedarán en manos del Socialismo Democrático y el Frente Amplio. Además, el acuerdo contempla que los 14 parlamentarios del PDG puedan presidir comisiones legislativas con el objetivo de asegurar
gobernabilidad de la corporación. Clave 3, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión de algunas sanciones petroleras para estabilizar los precios del crudo y asegurar el suministro en zonas estratégicas como el Golfo. La medida se mantendrá vigente mientras se normaliza el mercado energético global en medio del alza de cerca del 30% en el precio del petróleo tras el conflicto con Irán. Ha dicho que está casi acabada la guerra Donald Trump debido a la incapacidad de responder del país persa. Desde la Casa Blanca también se evalúa flexibilizar restricciones al crudo de Rusia para reforzar el abastecimiento internacional. Clave 4, la Corte Suprema de Chile rechazó el recurso de nulidad presentado por el ex director de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, y confirmó su condena a 17 años de cárcel por malversación de caudales públicos, lavado de activos y falsificación de instrumento público. El fallo ratifica además el pago de una multa cercana a 160 millones de pesos y el decomiso de un inmueble adquirido con fondos provenientes de gastos reservados de la institución. En esta misma causa, su esposa, María Magdalena Neira, fue condenada por lavado de activos en calidad de omisión. Política, economía, deportes, cultura y tendencias. Un ranking con contexto. Las claves del día en Hora Clave. Brevemente, antes de empezar con la revisión nacional, la Guardia Revolucionaria de Irán ha respondido a esto que yo les comentaba en las claves del día de Donald Trump, que había dicho ayer, la guerra está prácticamente acabada, está todo listo, digamos, que Irán no puede responder. Bueno, ha respondido la Guardia Revolucionaria en un discurso que ha dicho, somos nosotros los que vamos a determinar el fin de la guerra. Por las palabras de ayer de Donald Trump, bajó el petróleo Brent, el gas licuado, bajó de precio apenas Donald Trump dijo que la guerra está prácticamente acabada. Vamos a ver cómo comienzan también los precios del petróleo en Londres y también los futuros en Estados Unidos, una vez que se sepa bien lo que ha dicho, ¿no? La Guardia Revolucionaria de Irán, esta respuesta a Donald Trump. Vamos con las noticias nacionales, vamos con lo que ocurre el día de mañana principalmente. Está todo listo en Valparaíso para una nueva jornada de tradición republicana, ¿no? El cambio de mando presidencial. A las 12 del día va a ser esto, en una ceremonia ante el Congreso Pleno, así comienza. Un poquito antes debería llegar el presidente Boric y luego también el mandatario entrante José Antonio Kast. Boric le hace entrega de la banda presidencial y la piocha de O'Higgins. Reiteremos que el protocolo indica que no es el presidente quien le entrega la banda, sino que es el presidente del Senado. La verdad es que, bueno, hay muchísima expectativa porque hoy empiezan a llegar, ya dentro de un rato, ¿no? A eso de las 9 de la mañana comienzan estas reuniones en el Palacio Cousiño con diversas autoridades. Felipe VI de España, el rey, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, Javier Milei de Argentina, le decía, pero hay varios más, ¿no? El de Paraguay, Santiago Peña, Rodrigo Chávez de Costa Rica, Rodrigo Paz de Bolivia, la mayoría de ellos del ala más derechista ideológicamente hablando, ¿no? de los países, pero hay otros gestos, ¿no? Como Yamandu Orsi de Uruguay y también, por sobre todas las cosas, obvio, Luis Inácio Lula da Silva de Brasil, quien viene, han dicho, por poquito rato. Va a llegar hoy, seguramente se espera que hoy, durante la tarde, pueda haber quizás una reunión bilateral ahí en el Palacio Cousiño, pero luego él debiese estar presente en la ceremonia y de inmediato se irá a Brasil, es lo que se espera, ¿no? No se va a quedar ni a una recepción en el Cerro Castillo, ni en ningún otro lugar, digamos. Se va a realizar allí, ¿no? Esa presencia, solo en la ceremonia del Congreso por parte del mandatario brasileño. Bueno, hay un funcionario que ya está en la moneda. Un funcionario de la administración de José Antonio Kast, que en rigor ha asumido en medio del mandato del presidente Boric, pero esto es parte de lo que constitucionalmente ocurre. El subsecretario del Interior entrante es el primero que toma posición de sus oficinas y también de sus funciones para preparar todo, para dejar todo listo para el cambio de mando de mañana. Una especie de... No es un jefe de protocolo porque esa figura también existe, pero a nivel político se encarga de todos los detalles de la llegada de José Antonio Kast y de su gobierno. Así ha llegado Máximo Pavés cerca de las 3 de la tarde del día de ayer. Ha hablado también y lo revisamos a continuación. Agradecer a cada uno de los delegados presidenciales. Acabo de hablar con cada uno de ellos, viendo cómo estaba nuestro país. Hay algunas inundaciones
en Magallanes, las cuales nos estamos ocupando. La frontera norte está expedita, todos los pasos fronterizos están funcionando. Los drones que inauguraron nuestro ministro y presidente están funcionando también en Colchane. La macrozona sur no reporta novedades y por lo tanto nos podemos ir tranquilos y entregarle un país mucho mejor del que recibimos a las autoridades siguientes. Así que muchísimas gracias y volveremos. Ahí está entonces la palabra de Máximo Pavés también. No, perdón, esta es la palabra, me equivoqué yo. Es Víctor Ramos, ¿no? Al salir. Sí. Estamos de acuerdo. Víctor Ramos, al abandonar el Palacio de la Moneda, por eso dice volveremos, claro. Al abandonar el Palacio de la Moneda, el subsecretario del Interior saliente es el que habla. Máximo Pavés no ha hablado públicamente, sí hizo una publicación de una fotografía donde aparece él instalándose allí en las oficinas ya. Claro, yo les hablaba de Máximo Pavés y me quedé pensando en él, precisamente porque dentro de sus funciones, las constitucionales, las que, digamos, tienen que ver con un rol específico de cualquier subsecretario del Interior, este en particular tiene una tarea que le ha encomendado también el presidente electo, y es la de precisamente abordar esta fuerza de tarea administrativa. No va a ser él el que la comande, pero sí es la avanzada. De esto que de una u otra forma intenta establecer José Antonio Kast como un relato de misión de aquí en adelante, y es abordar el legado que ha dejado el presidente Gabriel Boric para ellos como administración, abordarlo en materias también como desafíos, ¿no? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que no se transparentó? Ese discurso ya quedó más o menos un poco zanjado después de la reunión del domingo, pero aún así hay un montón de elementos que aparentemente va a tener que ver con la fuerza de tarea administrativa y con este gobierno de emergencia, ¿no? Como lo han dicho en la futura administración, y que el propio Máximo Pavés tendrá entonces esa misión de abordar. Hasta las 7 de la tarde habrá reuniones entre el presidente electo y las distintas autoridades internacionales que han llegado y que van a empezar a llegar al país también durante esta jornada. Se espera entonces que sean reuniones de 20 minutos, 15 minutos, dependiendo de cómo se vayan dando los diálogos. Y luego de eso vendrá entonces un viaje a Viña del Mar, a Cerro Castillo, donde José Antonio Kast preparará su discurso por última vez, digamos, antes de asumir en el Congreso. Mañana, al mediodía, entonces, el viaje al Paraíso al Congreso, asume su cargo, digamos, y luego del cambio de mando presidencial vendrá recepción en Cerro Castillo, también con el resto de los ministros, un almuerzo. Se espera que en la tarde, como es habitual, hay un desplazamiento a Santiago. En algún momento de esa tarde toma el Ford Galaxy. Hay algunos cambios de protocolo que por eso no he querido ahondar mucho en ello, porque han sido bien sorpresivos durante el día de ayer, y uno no descarta que puedan ser incluso más los cambios durante la tarde. Así es que lo macro es que toma el Ford Galaxy, este auto que regaló la reina Isabel al Estado de Chile, ¿no? en los años 60 cuando vino, y ha sido utilizado por todos los presidentes para llegar después al Palacio de la Moneda una vez asumen en el Congreso, y allí se espera también que haya un discurso. Han advertido desde la oficina del presidente electo que serán aproximadamente 20 minutos. Tomando en consideración las últimas alocuciones del presidente electo, puede que se extienda un poquito más. Y ahí se espera entonces que también estén todos sus seguidores partidarios en la Plaza de la Constitución, esperándolo para esta asunción del mando de José Antonio Kast como presidente de la República. Porque entender la noticia importa. Esto es Hora Clave. Aparentemente tendremos presidenta de la Cámara de Diputados y Diputados. Todo indica que así va a ser, porque ya hay un acuerdo entre el Partido de la Gente, el actual oficialismo, la Democracia Cristiana también. Y de eso queremos partir conversando. Vamos a hablar de varios temas también durante esta mañana. A las 8:15 ya está conectado junto a nosotros el diputado de la UDI, Jorge Alessandri. Diputado, buen día. Muy buenos días y muchas gracias por el contacto. Y gracias por lo de aparentemente. Para ser rigurosos nomás, quiero decir, porque en todos lados ya está listo, dicen el acuerdo. ¿Qué me dice usted, diputado? Bueno, uno ha visto tantos acuerdos listos en política, ¿no?, que se caen después. Solo decir que hoy día a las fuerzas del oficialismo futuro, el oficialismo de Kast, le faltan 2 votos para la presidencia de la Cámara. A las fuerzas de izquierda le faltan 14 votos y al medio está el PDG con 14 votos. Nosotros también hemos estado en negociaciones hace mucho tiempo, pero que profundizamos a finales de febrero. Según todos nuestros cálculos, tenemos los votos para hacer un acuerdo. El diputado de la DC
que daba el punto de prensa ayer, entiendo que es jefe de bancada hasta hoy, por lo tanto ya mañana con un nuevo liderazgo, con 5 de 8 diputados que son nuevos en la bancada de la DC, no se considera tampoco a independientes, por lo tanto nosotros creemos que podemos llegar a liderar la Cámara y también hacer un pacto administrativo para la conformación de las comisiones, que es muy importante porque eso dura los 4 años. ¿Quién queda con mayoría en comisiones como Defensa, Seguridad, Hacienda, Constitución? Es algo que perdura por todo el periodo y marca mucho cómo le va a ir a un gobierno en materia legislativa. Claro, y en ese sentido, obviamente es importante también saber que el PDG ha advertido en estas últimas horas que también parte de ese acuerdo, que termina con 79 votos, ¿no? Si llegan a los 79 votos, uno entiende que la mayoría está para obtener esa presidencia de la testera, pero además han dicho en el PDG hay acuerdos para que ellos puedan presidir algunas comisiones. ¿Cómo se vislumbra un trabajo de esta manera también en una Cámara de Diputados y Diputadas que es bien inédita, ¿no?, en su conformación? Sobre todo, bueno, tomando en cuenta, ¿no?, la participación del PDG en este sentido, con esta cantidad de representantes en el Congreso. ¿Cómo se ve? Tiene 2 novedades la Cámara respecto a todas las que habíamos tenido desde el 90 a la fecha. Primero, la derecha muy cerca de la mayoría, a 2 votos, eso no había ocurrido nunca. En el gobierno de Boric partimos a 12 votos de la mayoría, hoy día estamos a 2, y después esta fuerza que no sabría dónde situarla, si centro, derecha, izquierda, que se llama el Partido de la Gente, que también tuvimos en el periodo de Boric, fueron 6 elegidos, pero terminaron todos en distintos partidos. Por lo tanto, son el pivote que va a ser importante en algunas votaciones de sala. Quizás van a votar unidos y graníticos el primer día, pero andando el tiempo en distintas materias de seguridad, de migración, en materias económicas. Yo creo que vamos a empezar a ver diferencias, especialmente cuando hay una diputada ahí que es Pamela Giles, que viene de un mundo de izquierda muy duro y evidentemente va a tratar de imponer quizás esa visión y del otro lado, por las historias de vida de los parlamentarios electos del PDG, veo historias de vida distintas políticamente de eso, admirando siempre lo que hizo Parisi, ¿cierto? El porcentaje de votos que sacó, cómo conectó con las distintas audiencias. Es un fenómeno que no había sido tan grande en las cámaras anteriores y que vamos a tener que estar mirando. Yo creo que sea cual sea la conformación de la Cámara, tenemos que luchar para que Kast pueda sacar su programa de gobierno adelante, que Chile vuelva a crecer, una inyección de inversión, una rebaja de impuestos para que Chile sea más competitivo, migraciones, seguridad, son como los pilares de cosas que tienen que pasar por el Congreso y que tenemos que estar empujando, seamos de la región que seamos y del partido que seamos. Claro, es que es interesante también hacer esta lectura, diputado, de la conformación del PDG y de esta primera gran decisión, ¿no? Aparentemente que es la de alinearse con los partidos del oficialismo, porque desde la campaña presidencial de Franco Parisi, el PDG elabora esta tesis de ni fachos ni comunachos, que era un eslogan de campaña, pero que tiene que ver con una cierta independencia del establishment político, ¿no? Así uno lo puede ir leyendo. Y eso implica, eventualmente, no tener hoy día una postura radical, rígida respecto de la mayoría de los grandes temas que se debaten en el Congreso. ¿Cómo ustedes, como bancada oficialista ya a partir del día de mañana, esperan integrar a sus preceptos, a sus ideas, a una bancada que ya comienza entonces diciendo, a ver, ¿saben qué? Mejor en esta al menos me alineo para este otro lado? Va a ser un trabajo de uno a uno, vamos a tener que ir buscando mayorías para cada proyecto de ley, pero estamos acostumbrados como derecha desde el 90 a estar 20 votos abajo, 18, 15, 12 con Boric, por lo tanto, estar a 2, a pesar de que no es la mayoría, pareciera un cambio positivo desde el punto de vista nuestro y tendremos que ir consiguiendo los votos en la democracia cristiana. Recuerde que también hay independientes, hay un partido que es el Partido Liberal, el de Vlado Mirosevic, que pasó al Senado, dejó 4 diputados, y esos diputados han estado siempre a favor de todos los temas migratorios que hemos apoyado nosotros. Por lo tanto, dependiendo del tema, si es listas de espera, si es crecimiento económico, si es migraciones, si es orden público, tendremos que ir a buscar esas mayorías. En las comisiones las vamos a tener por la conformación y los algoritmos de las cámaras, pero vamos a tener que ir a buscarlos en la sala, y eso va a ser una pega que va a tener que hacer Claudio Alvarado, el futuro ministro del Interior,
José García, el futuro ministro secretario de la Presidencia, pero también el Parlamento. Yo asumo como jefe de bancada mañana, lo mismo el diputado Benjamín Moreno en Republicano y otros parlamentarios. Por lo tanto, se trata de eso la democracia, de buscar las mayorías, solo dejar en claro que estamos muy cerquita y que tenemos toda la esperanza de que va a ser un primer año muy distinto y que va a ser un primer año que va a dejar huella a los próximos 4 años. Diputado, ¿cuáles son los nombres? No sé si se puede establecer a priori, digamos, a lo mejor desconozco algún mecanismo interno de la Cámara, pero ¿cuáles son aquellos nombres que ustedes ya evalúan, tomando en cuenta estos números que han presentado, ¿no? El PDG, el oficialismo y la democracia cristiana, y volviendo a lo de la presidencia de la Cámara, ¿cuáles son esos nombres que ustedes evalúan que dicen, bueno, apuntemos a estas personas, apuntemos a estos parlamentarios que eventualmente sí podemos llegar a convencer para lograr esa presidencia de la Cámara? La negociación nuestra, que partió en enero, se profundizó en febrero, fue más de partidos. Dividimos la testera en 4 años y a cada partido le toca partir un año distinto. Y después dejamos a cada bancada que libremente elija quién es su representante. En el caso de la UDI, lo votaron en enero, me eligieron a mí como representante para que el año que le toque presidir a la UDI y la Cámara sea Jorge Alessandri el candidato. Y después Renovación tendrá que elegir el de ellos. El Partido Republicano lo mismo y así sucesivamente. No hemos entrado, le hemos dejado esa autonomía, esa libertad a las bancadas y después lo mismo en comisiones. Si un año te toca presidir la Comisión de Trabajo, la Comisión de Medio Ambiente, que van a ser la de Educación, a propósito de la tómbola, que va a ser muy importante para ver las cosas que cambian, le dejamos a cada bancada, porque si en la negociación entran los nombres, ya se mete en la autonomía de cada partido. Entonces, en esta mesa que armamos, liderada por José Miguel Castro, presidente de la Cámara, la negociación fue basada en cupos de partidos. Bien. Diputado Jorge Alessandri, solamente para ir cerrando. Bueno, está el nombre de Agustín Romero también, y está el de Pamela Giles hoy día. Son los 3 nombres que todos ampliamente conocidos como candidatos a la presidencia de este primer periodo en la Cámara de Diputados y Diputadas. Eventualmente, ¿hay alguna posibilidad de que en algún momento alguno de los 2 nombres de ustedes se baje por el otro en pos de que no sea Pamela Giles el nombre de la presidencia? ¿Eso existe? Por supuesto, de ninguna manera yo me he juntado muchas veces con Agustín Romero, de ninguna manera vamos a competir. Es uno o el otro, y el que no va el primer año va el segundo año, y por lo tanto eso no existe posibilidad. La derecha va a ir unida, y si la centroizquierda finalmente decide lo que anunció el jefe de bancada de la DC ayer, que es Pamela Giles, nosotros vamos a ir con un candidato alternativo a eso, al partido que le toque partir el primer año, y vamos a ofrecer esta candidatura quizás más institucional, más centrada en el progreso económico, y cada diputado al final elige libremente. Si hemos visto en el Parlamento nuestro que las órdenes de partido no existen, que las jefaturas de bancada anuncian, pero hay otros que después votan distinto. Recuerde usted que tenemos minoría en este periodo y la Cámara la lidera un RN que se llama José Miguel Castro. El periodo anterior con Piñera 2 también teníamos minoría y la gran parte del periodo la lideró la Cámara Diego Paulsen, diputado de la Araucanía, también de Renovación Nacional. Por lo tanto, no basta con la orden de partido, con el pacto. Nosotros estamos muy confiados, llevamos una negociación larga que le da estabilidad al gobierno, que le da gobernabilidad y que vuelve a tener la Cámara una preponderancia en que salga adelante el programa de gobierno. Sí, los gobiernos son demasiado cortos en Chile como para perder el primer año. Claro, diputado Alessandri, solo para cerrar, además porque lo dejo en ese entorno maravilloso que estoy viendo ahí en el fondo de su cámara. A ver, ok, está entonces la apuesta permanente durante estas próximas horas para poder llegar a ese número que les permita a ustedes presidir la Cámara. Pero ¿qué significa, para que quienes están escuchándonos a través de la radio y también viéndonos, qué significa para ustedes como diputados y diputadas el que sea Pamela Giles quien presida este primer año en la Cámara? Cuando el que lidera la Cámara es contrario al gobierno de turno, evidentemente puede ser más difícil la negociación de las tablas, qué proyectos se priorizan. ¿Y en el caso particular de Pamela Giles? Se citan. Bueno, evidentemente que algunos de nosotros creemos que no es la figura institucional que represente el orden, el progreso de lo que muchos chilenos queremos para Chile. Pamela Giles tiene un estilo de hacer política
viene de una raíz muy cercana a la izquierda más dura en nuestro país, ha promovido proyectos a nuestro juicio populistas que terminaron haciendo mucho daño, como los retiros del 10%, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Creo que va a proponer ahora el séptimo o el octavo, siguiendo en esa línea. Por lo tanto, más allá de que cualquier diputado puede ser presidente de la Cámara, nosotros creemos que este primer año es muy importante que sea alguien alineado con el gobierno, que agilice los proyectos de ley y que Chile pueda ser más seguro y volver a crecer. Bien, diputado Jorge Alessandri, diputado de la UDI, muchas gracias por acompañarnos en este día. Buena suerte también mañana para todos los diputados y diputadas que asumen, por primera vez algunos y otros ya nuevamente un nuevo periodo en el Congreso Nacional, por el bien de la legislación y del bien de todos los chilenos y chilenas. La mitad se renueva, así que va a ser un parlamento en la Cámara muy de diputados nuevos, casi 80, así que va a ser una tarea muy emocionante y ardua para todos y esperamos que sea por el bien de Chile. Gracias, diputado. Buen día. Información con análisis, contexto y opinión. Esto es Hora Clave por la 92.9 y radiolaclave.cl. MiCasinoEnVivo.com te ofrece los mejores slots para que te diviertas y multipliques tu dinero en tu tiempo libre. Disfruta de todos los más de 1000 juegos y tragamonedas que esperan por ti para ganarte unas lucas extra. Si te registras con el código promocional música, duplicarás tu primer depósito y tus posibilidades de jugar. Pásalo bien mientras juegas, ganas y sobre todo cobras en MiCasinoEnVivo.com. ¿Buscas una máquina de café para tu oficina? Bueno, te cuento que en Corporate Coffee tienen lo que necesitas. Instalación de máquinas, servicio técnico, café tostado y fresco todas las semanas. Y lo mejor, atención de primera con planes bastante convenientes, dicen. Pide tu degustación gratuita por 48 horas y prueba su café y máquina en tu oficina. Puedes escribir a corporatecoffee.cl y así conversar con un buen café. Imagínate una fiesta en el Caribe, vaso en mano, mire, tengo un té aquí, con un café, quiero decir, con mi tazón. En realidad querría estar con 0 pendientes y con un vasito en la playa, ¿no? Pero bueno, no se puede nomás. ¿Pero por qué no se puede? Porque en realidad hay que jugar un loto para eso, claro. Si no jugaste, hasta ahí llega el sueño. Juega tu loto con todo y podrías cumplir los tuyos. Hazlo en Agencias Polla o en loto.cl. El loto, si no juegas, no ganas. Lo que está en boca de todos, explicado en minutos. Esto es Porque Todos Hablan de... Del general Baquedano, o de su estatua más bien, que ha sido instalada nuevamente ahí en la plaza que lleva este mismo nombre. Claro, Plaza Italia a un costado, ustedes saben la historia, ¿no? La Plaza Italia está a un costado y al medio estaba la Plaza Baquedano en sí. Y ahí estaba el general Baquedano, bueno, lo sacaron después del estallido social y ahora está de vuelta. Hubo un operativo bien meticuloso. Y así entonces, la estatua que recuerda al histórico militar, parte importante de la lucha de Chile en la Guerra del Pacífico y de los triunfos chilenos en ese combate, ha sido instalado 4 de la mañana aproximadamente. ¡Pum! Lo pusieron allí en su retorno al lugar después de casi 5 años. Trasladado en un camión desde el Museo Histórico Militar, donde se encontraba desde marzo del año 2021 para ser restaurado. El alcalde de Providencia, Jaime Belolio, fue uno de los que estuvo allí presidiendo esta ceremonia junto a miembros del Ejército de Chile. Y el alcalde de Providencia decía, ¿no?, algo importante, y es que van a hacer una colecta pública para recaudar fondos para restaurarlo. Ha dicho el alcalde Belolio que esto tiene que ver también con una suerte de replicar lo que se hizo cuando se construyó, cuando se erigió esta estatua y se instaló allí a comienzos del siglo XX, y que también se hizo una colecta pública con ese fin. Van a replicar ese ejercicio, ¿no? Ha dicho, un poco replicando la tradición para poder restaurarlo definitivamente. Igual, claro, no está 100% visible, hay unos murales todavía que protegen este proceso de restauración a futuro, pero lo cierto es que era para el alcalde Belolio y para muchas autoridades un símbolo que justamente hoy, un día antes del cambio de mando, el general Baquedano volviera a su lugar. 8:30 de la mañana en punto. Nos vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Hora Clave. Noticias sin